Ese día, cuando abrí los ojos en la habitación del hospital, sentí que algo en mí había quedado suspendido en algún lugar donde el tiempo no existía. No sabía con certeza cuánto había pasado desde que perdí el sentido, pero el zumbido persistente en mis oídos y el olor a desinfectante me hicieron pensar que estaba en un sitio que no me pertenecía del todo. Las luces del techo blancas, frías, casi hirientes, me devolvían una sensación de irrealidad. Intenté moverme, pero mis brazos estaban atados a cables y cada respiración parecía una tarea ajena, automática. Volvió, escuché decir a alguien detrás de mí, y entonces comprendí que había estado al borde de algo que no era del todo la muerte, pero tampoco la vida. Me llamo Daniel Rivas, tengo 42 años y vivo en Córdoba, Argentina. Soy profesor de historia en una escuela pública en el barrio Alta Córdoba. Siempre me consideré racional, lógico hasta lo obstinado. Si no se podía medir, ver o comprobar, no existía. Mi esposa, Clara, a menudo me decía que yo necesitaba que todo tuviera explicación, que no dejaba espacio para el misterio. Tal vez tenía razón. Mi vida era sencilla: casa, trabajo, el auto que a veces fallaba, y nuestro hijo, Mateo, de 9 años, que llenaba de ruido cada rincón del hogar. Esa tarde, la misma que cambió todo, el cielo estaba cubierto, ese gris suave que anticipa la lluvia pero se demora en llegar. Habíamos pasado la mañana comprando materiales para una estantería que quería colocar en la habitación de Mateo. Lo recuerdo corriendo por los pasillos de la ferretería con una sonrisa grande, mientras Clara me regañaba por no esperar al empleado para cargar las maderas. Era una tarde tibia, común, de esas que uno atraviesa sin pensar que pueden tener un desenlace trágico. Cuando regresamos, subí a la habitación para comenzar a trabajar. Saqué las herramientas, medí el muro y subí a la escalera de aluminio que tantas veces había usado. Todo estaba en silencio, salvo por el sonido de los pasos de Mateo corriendo en el piso de abajo y la voz de Clara en la cocina. No sé si fue un mal movimiento, un clavo mal puesto o un simple golpe de suerte, pero el metal vibró, el peso cedió y el mundo se invirtió en un segundo. Sentí un golpe seco en la nuca y, justo antes de que todo se apagara, el grito de Clara pronunciando mi nombre. Después, nada, ni oscuridad absoluta ni sueños. Primero llegó la sensación de estar flotando, suspendido, luego una calma tibia, como un abrazo antiguo que me envolvía desde dentro. No había miedo. De hecho, no había nada de lo que suelo asociar con estar vivo. Ni respiración, ni peso, ni pensamiento en forma de palabra. Era solo conciencia pura, sin cuerpo, sin límites. Luego apareció la luz. No una luz que viniera de un punto concreto, sino una claridad envolvente, casi líquida, que parecía comprenderme. Se sentía viva. Intenté entender si estaba soñando, pero allí los pensamientos no tenían el mismo efecto. Era como si cada emoción se convirtiera en un paisaje que se desplegaba frente a mí. En ese instante, algo o alguien me observaba. No lo vi venir, simplemente lo supe. Y lo siguiente fue verla a ella. Era mi madre, o la esencia de mi madre. Murió cuando yo tenía 17 años, en un invierno parecido a ese, después de luchar contra una neumonía que no dio tregua. Jamás me repuse del todo. Había aprendido a recordarla sin llorar, pero nunca sin nostalgia. Y allí estaba, frente a mí, con el mismo rostro sereno, con el mismo olor a jazmín que impregnaba su ropa, con el brillo en los ojos que de niño me daba seguridad. Sonreía. Esa sonrisa desarmó todo en mí. Intenté hablarle, pero comprendí que no tenía voz. Aún así, ella pareció escucharme. Su boca se movió y en mi mente se formaron palabras, como si alguien las pensara dentro de mí. Te escuchamos cuando piensas en nosotros. Fue un golpe emocional tan fuerte que sentí una corriente templada recorrerme. Ella no estaba diciendo una metáfora. La sentía afirmando algo real, tangible. En ese momento, todas las veces que la recordé volvieron a mí como escenas vivas. Yo a los 20 años, mirándola en fotos. Yo en mi boda, pensando en ella en silencio. Yo en el nacimiento de Mateo, pidiéndole que lo cuidara desde donde estuviera. Todas esas veces parecían ligadas por hilos invisibles que pulsaban ahora, brillando de luz. Pero lo que vi a continuación me paralizó. Detrás de ella, en la distancia luminosa, emergieron otras figuras. No las reconocí al principio. Luego una sensación antigua me llegó, como recuerdos de infancia. El rostro de mi abuela, que murió cuando yo era niño. El de mi tío Rubén, que siempre contaba chistes en los asados. Incluso el perro de la familia, Bruno, que corría en la casa del campo. Estaban allí, mirándome, no como apariciones, sino como conciencias plenas, luminosas, palpables. Ninguno hablaba, pero yo los sentía comunicándose con una ternura indescriptible. No había temor,
solo un tipo de comprensión sin palabras. Mi madre me extendió la mano, aunque no era una mano exactamente, sino una forma de energía translúcida que vibraba con la luz. En cuanto intenté alcanzarla, todo a mi alrededor cambió. La claridad se intensificó hasta volverse casi dolorosa. Sentí que el suelo desaparecía y que yo volvía a hundirme, no hacia abajo, sino hacia adentro. Entonces su voz resonó de nuevo. Todavía no es tu momento. Te esperan. Mi reacción fue desesperada. Intenté quedarme, aferrarme a esa presencia, pero la sensación de ser arrastrado fue inevitable. Era como caer al revés. Todo se comprimía, como si entrara en un túnel hecho de luz y sonido. De repente, una frase resonó tan claro como si la gritara en mi mente. Cuando nos recuerdas, también nos sentimos vivos contigo. Y ahí desperté. La primera sensación fue el peso. Mis pulmones luchaban por llenarse de aire, mis dedos temblaban. El pitido constante de las máquinas me devolvió al cuerpo, como si hubiera vuelto desde una distancia infinita. Frente a mí, los rostros eran borrosos. Reconocí la voz quebrada de Clara llamándome, sus manos sobre mi pecho, la enfermera presionando botones. Estaba vivo, pero todavía escuchaba a mi madre, como un eco. Pasaron minutos hasta que todo se estabilizó. Los médicos hablaban entre ellos, registrando mis signos, explicándole a Clara que había estado muerto durante casi 3 minutos. Paro cardíaco súbito, escuché a alguien decir, pero para mí no fue solo eso. Lo que había vivido no se sentía como una visión, ni como un sueño inducido por el cerebro. Había sido algo más preciso, más consciente, más real de lo que jamás experimenté. Más tarde, en la soledad de esa misma noche, con el pasillo silencioso y el sonido de la lluvia contra la ventana, sentí el aroma a jazmín en el aire. No había flores cerca, simplemente estaba ahí, flotando. Cerré los ojos y por un instante volví a sentir esa paz. Me dio miedo, pero también una especie de consuelo. Entendí que mi madre seguía cerca, de alguna forma tan delicada como intangible. Y lo que ocurrió después me convenció de que no era casualidad. La radio del cuarto, que había estado apagada, se encendió sola, el volumen bajo, apenas audible. Reconocí la melodía al instante. Era la canción que mi madre solía cantar mientras cocinaba. Me quedé sin aire. No podía moverme. Clara dormía en la silla junto a la cama, sin enterarse de nada. La canción terminó justo cuando el monitor cardíaco emitió una pulsación irregular, como si mi propio corazón respondiera al ritmo de la música. Pasé el resto de esa noche despierto, sin saber si estaba en un límite que todavía podía cruzarse. Y mientras miraba el reflejo de las luces del pasillo en la ventana, repetí en silencio la frase que ella me dijo. Cuando nos recuerdas, también nos sentimos vivos contigo. Esa idea no me ha abandonado desde entonces. No sé si fue una ilusión, una descarga eléctrica del cerebro, o si en verdad mi conciencia estuvo en otro plano, pero lo que sentí no fue una alucinación, fue un encuentro. Y aunque pensaba que todo había terminado cuando salí del hospital, lo que comenzó después fue mucho más extraño. Señales que se repetían, voces entre sueños y un mensaje que parecía seguirme, recordándome que los muertos no se van del todo, solo cambian de forma. Pero lo que sucedió al regresar a casa, cuando vi algo imposible en la habitación de Mateo, marcó el verdadero inicio de esa conexión. Habíamos pasado apenas 3 días en el hospital cuando los médicos confirmaron que podía volver a casa. Todavía me sentía débil, con dolores de cabeza persistentes y una sensibilidad extraña a la luz, como si mis sentidos se hubieran modificado. Clara intentaba mantener la calma, pero la notaba inquieta. No era solo el miedo de haberme visto morir, sino algo más profundo, algo que no sabía cómo decirme. Durante el trayecto de regreso, el auto se llenó de silencios incómodos. Mateo se quedó dormido en el asiento trasero y por primera vez en años no tuve nada que explicarle. Yo, el profesor que siempre tenía respuestas, volvía lleno de preguntas que ni las palabras podían abarcar. Esa primera noche en casa fue diferente. Había una quietud casi eléctrica en el ambiente, como si el aire pesara más. Todo estaba igual que antes. Los muebles, los cuadros, los juguetes de Mateo tirados por el suelo. Pero yo lo veía distinto. Cada rincón parecía tener un pulso, una especie de vibración sutil que antes no existía. Clara intentó mantener la normalidad. Preparó sopa, me acomodó en el sillón, puso una manta sobre mis piernas, pero cada vez que pasaba cerca podía sentir su mirada sobre mí. No era solo preocupación, era miedo, como si intuyera que el hombre que había regresado no era exactamente el mismo que ella despidió 3 días antes. Cuando todos se durmieron, el cansancio me venció. Me recosté en la habitación,
pero apenas apagué la luz sentí algo extraño, un frío leve que venía del pasillo. No era una corriente de aire, era más profundo, más consciente. Lo ignoré, o al menos lo intenté. Cerré los ojos y pensé en mi madre. Fue automático, una especie de reflejo. En mi mente aparecieron su jardinera verde, sus manos regando las plantas en el patio, el sonido del agua cayendo sobre la tierra. Y justo entonces, la lámpara de mi mesa de noche titiló 3 veces. 3 exactas. Abrí los ojos de golpe. No había corriente, no había viento, y aún así, la bombilla se apagó con un chasquido suave. Pasé el resto de la noche sin dormir, observando las sombras del techo moverse con lentitud. No sentía miedo, sentía presencia. Era la misma calma que experimenté en ese plano de luz, pero ahora dentro de esta realidad. Cuando amaneció, Clara entró en la habitación y me encontró despierto. Me preguntó si estaba bien, y solo pude decirle: creo que ella está acá. Clara se detuvo unos segundos, sin saber a quién me refería. Mi madre, aclaré. Ella bajó la mirada, fingió no entender y se fue a preparar el desayuno. Pero lo que vi a continuación me paralizó. Mateo estaba en su habitación, jugando con sus muñecos. Lo observé desde la puerta mientras hablaba en voz baja con alguien. No con sus muñecos, sino como si respondiera a una voz. No quería interrumpir, pero escuché como decía: sí, abuela. Sí, papá ya despertó. Me quedé sin aire. Entré fingiendo calma y le pregunté con quién hablaba. Él solo señaló un rincón de la habitación, donde la luz de la ventana formaba un reflejo suave en la pared. No había nadie, pero el olor a jazmín inundaba el lugar. El corazón me golpeaba el pecho. Me arrodillé frente a él, intentando controlar el temblor en mis manos. ¿Qué te dijo la abuela?, le pregunté. Mateo sonrió inocente y dijo: que no tengas miedo, que ahora puedes escuchar. Después volvió a su juego, como si nada. Esa frase me perforó. Recordé con precisión las palabras de mi madre en ese otro lugar. Te escuchamos cuando piensas en nosotros. ¿Escuchar? ¿Sentir? ¿Qué significaba realmente todo eso? Pasé el resto del día en silencio, observando cada pequeño detalle de la casa. Todo parecía tener un mensaje oculto. Cada sonido, cada coincidencia, cada aroma. Por la tarde, mientras Clara preparaba la cena, una mariposa blanca entró por la ventana de la cocina y se posó sobre el borde del marco. No era una mariposa común, era más grande, con un brillo casi transparente en las alas. Mateo la vio y exclamó: «Mira, papá, es como la que estaba en la habitación del hospital». Me quedé helado. No recordaba haberle mencionado la mariposa que se había posado sobre la ventana de la sala de emergencias la noche que desperté, esa que los médicos describieron como insólita para el invierno. Esa noche no pude más. Cuando Mateo se durmió, busqué la vieja fotografía de mi madre que siempre guardaba en la biblioteca. La miré durante minutos. Recordé su voz, su carácter, su forma de hablarme cuando me veía mal. «No estás loco», me habría dicho. «Solo estás viendo más de lo que los demás no quieren mirar». Me quebré. Lloré como no lo hacía desde que murió, y entonces volvió a suceder. Mientras tenía la foto entre las manos, la luz del pasillo comenzó a oscilar. 1, 2, 3 veces, y se apagó. El televisor encendido en la sala bajó su volumen por sí solo, y como un susurro entre el ruido escuché su voz, idéntica. «Estoy aquí». Sentí una mezcla de miedo y alivio. No era una voz soñada ni un recuerdo auditivo. Era real. Como si sonara desde un punto impreciso entre el aire y mi pecho. Quise hablarle, pero mi garganta se cerró. Solo atiné a decir en un hilo de voz: «Te siento, mamá». Luego el silencio volvió, denso, y permanecí de pie, sabiendo que algo había cambiado para siempre. Durante los días siguientes, las señales continuaron. El olor a jazmín aparecía en distintos lugares de la casa, siempre de manera repentina, siempre al pensar en ella. Las luces del garaje se encendían solas a la misma hora. Justo a las 23:17, la hora en que, según los registros del hospital, mi corazón se detuvo. Al principio, traté de buscar explicaciones racionales, fallos eléctricos, sugestión, coincidencias. Pero mientras más trataba de ignorarlo, más fuerte se manifestaba. Una tarde, mientras corregía exámenes en el comedor, Mateo entró con un dibujo en la mano. Había pintado una figura luminosa de pie junto a la cama, y en una esquina, la palabra abue. Le pregunté si lo había inventado. Él respondió sin levantar la vista: «Ella dijo que habla bajito porque no quiere asustarte». Clara empezó a preocuparse. No por las luces ni por los olores, sino por mí. Me veía distraído, ausente. Intentaba explicarle lo que ocurría. Pero cuanto más hablaba, más cerrada se volvía su expresión. «Necesitas descansar», me dijo una noche. «Esto todavía te tiene sensible». En el fondo lo sabía.
Para ella era imposible creer que una experiencia tan irreal hubiera dejado puertas abiertas entre los dos lados. Pero lo que escuché después rompió algo dentro de mí. Era madrugada. Todos dormían. Yo estaba en el pasillo, sentado en la oscuridad, mirando las sombras que proyectaban las farolas desde afuera. Sentí un impulso repentino por hablar, no sé por qué. Dije en voz baja: «Mamá, si estás ahí, dame una señal». No pasaron 10 segundos. El reloj del comedor, detenido desde hacía años, comenzó a moverse con un tic-tac lento, constante. Me quedé quieto, incapaz de respirar. Caminé hacia él y al mirar la hora me di cuenta. Marcaba exactamente las 23:17. No me asusté. Esa vez no. Sentí una calma profunda, diferente a todo. Como si algo dentro de mí se alineara con ese momento exacto. Y entendí lo que ella trataba de decirme en aquella dimensión de luz. Que los muertos no habitan lugares distintos, sino frecuencias distintas. Que no hay que tener dones ni rezos especiales para sentirlos. Solo recordar. En los días siguientes comencé a escribir todo. Cada coincidencia, cada sensación, cada palabra de Mateo. No para demostrarle nada a nadie, sino para no olvidarlo. Porque algo me decía que esas señales desaparecerían si mi mente trataba de entenderlas con lógica. Y tenía razón. Durante unas semanas todo se calmó. El ambiente volvió a parecer normal. Pero justo cuando empecé a creer que la experiencia se había desvanecido, una nueva presencia hizo su aparición. Y lo que vi entonces cambió por completo el sentido de todo lo que había vivido hasta ese momento. Era una noche de julio, una de esas en que la casa cruje por el frío, y los ruidos parecen venir de adentro de las paredes. Clara y Mateo dormían, y yo estaba en el estudio, intentando corregir unos exámenes, aunque mi mente seguía anclada en todo lo que me venía ocurriendo. El reloj marcaba las 11 en punto cuando sentí un leve cambio en el aire, como si todo el ambiente se tensara un segundo antes de vibrar. Las luces del pasillo titilaron una vez, y luego todo quedó en penumbra. No me asusté, sabía que algo estaba por suceder. Entonces, desde el final del corredor, vi una silueta avanzar lentamente. No era una sombra, ni una figura sólida, sino un contorno hecho de claridad. Caminaba con pasos ligeros, sin hacer ruido. Me quedé quieto, paralizado, mientras una sensación familiar me recorría, aquella paz tangible que solo había sentido cuando estuve clínicamente muerto. Cuando la figura se detuvo frente a la puerta del estudio, la luz de la lámpara tembló, y juraría que el aire olía a tierra mojada y a jazmines. Mi garganta se cerró. Era mi madre, pero ahora la sentía diferente, más presente, como si el límite entre nosotros se hubiera disuelto. No hablaba, pero entendía cada pensamiento que pasaba por su mirada. No había necesidad de palabras. Lo que transmitía era simple, serenidad, una certeza suave, sin exigencias. Pero en medio de esa calma, algo más se manifestaba. Sentí otra presencia detrás de ella, más tenue, pero inconfundible. Era la sensación de alguien observando, alguien que también me conocía. Entonces, la vi. Era mi padre. Hacía años que no pensaba en él. Murió cuando yo tenía 6, en un accidente de tránsito. Y su ausencia se convirtió con el tiempo en un hueco silencioso que nunca terminé de entender. Verlo allí, casi fundido en la misma luz que mi madre, fue demasiado. Di un paso atrás y sentí como el suelo desaparecía un instante bajo mis pies. No sabía si estaba despierto o soñando, pero no importaba. Mi cuerpo temblaba y, sin embargo, no quería escapar. Mi padre levantó la mano, y cuando lo hizo, imágenes me cruzaron con una rapidez que dolía. Una bicicleta roja, mi cumpleaños número 7, él empujándome sin soltarme hasta que tomé equilibrio y seguí pedaleando solo. Esa escena que creí olvidada apareció completa, con el olor del verano y la voz de mi madre riendo a lo lejos. Comprendí que ellos no solo estaban frente a mí, traían consigo mi propia memoria, como si los recuerdos también tuvieran cuerpo. Pero lo que pasó a continuación me quebró. Ambos se miraron, luego miraron hacia el pasillo, y de pronto la casa entera pareció respirar. Escuché pasos sobre el piso de madera, suaves, descalzos. Pensé en Mateo y corrí hacia su habitación. Cuando abrí la puerta, lo encontré despierto, sentado en la cama, mirando la ventana. La cortina se movía apenas, y una mariposa blanca, la misma que había visto días atrás, descansaba sobre el vidrio helado. «Está con nosotros, papi», dijo sin apartar la vista. «Dice que no tengas miedo, que lo que te falta no es explicación, sino aceptación». Esa frase, salida de la boca de un niño, me dejó sin posibles respuestas. Me arrodillé junto a su cama y lo abracé con fuerza. Sentí su corazón acelerado, pero tranquilo. «¿Te habló, hijo?» «Sí», dijo con una voz tan ligera como el aire.
Dice que vos abriste una puerta que siempre existió, pero que casi todos tienen cerrada. Esa noche ya no dormí. Me quedé en el suelo, junto a la cama de Mateo, observando cómo el amanecer entraba lentamente por la ventana. La luz del sol reemplazó la claridad que había sentido horas antes, pero en mí algo había cambiado. Una calma distinta se instaló en el pecho. No era solo consuelo, era comprensión. Los días siguientes fueron una mezcla de asombro y quietud. Las manifestaciones ya no eran repentinas ni inquietantes. Eran sutiles, apenas perceptibles. Un cambio de temperatura, un aroma, una melodía que aparecía en la radio justo cuando pensaba en ellos. Era como si ahora la comunicación se hubiera afinado. No necesitaban sorprenderme. Ya sabían que los escuchaba. Una tarde, mientras caminaba por el parque con Clara y Mateo, ella notó que yo estaba diferente, más sereno, más silencioso. Me lo preguntó sin palabras, con la mirada. Solo le dije: creo que por fin entiendo lo que me pasó. Ella asintió, y aunque no necesitó saber los detalles, sentí que por primera vez no dudaba. Había aprendido a aceptar que lo invisible también puede ser parte de la vida. Esa noche, al quedarnos los tres en casa, noté algo que me hizo sonreír. Sobre la mesa del comedor, donde había dejado la vieja foto de mi madre, encontré un pétalo de jazmín fresco. Mateo lo tomó entre los dedos, lo olió y dijo: ella vino otra vez, pero ahora no se va más. Y lo que escuché después rompió algo dentro de mí, pero no de miedo, sino de ternura. Su voz volvió, más clara que nunca, justo detrás de mí, como una brisa que habla. Ya no estoy afuera, hijo. Estoy en lo que recordás de mí, eso fue todo. Pero bastó. Lloré en silencio, dejando que la emoción se mezclara con la certeza de haber entendido lo esencial. Que los muertos no desaparecen, que se transforman en todo lo que dejan vibrando en nuestra memoria, y que recordarlos es una manera de mantener el amor intacto. Desde entonces, no volví a temerle a la muerte, no porque la entienda, sino porque sé que no es un final, sino un cambio de forma, una continuación suave e invisible del mismo amor que nos hizo existir. Hoy, cuando Mateo se despierta y me pide que le cuente la historia de la mariposa blanca, siempre termino con la misma frase. Le digo que todos tenemos a alguien que nos escucha cuando pensamos en ellos, que de algún modo seguimos cruzándonos entre un mundo y otro, como si fuera una misma casa con distintas habitaciones. Y cada noche, antes de dormir, cuando cierro los ojos y pienso en mi madre, siento ese mismo eco tibio que me abrazó allá, en aquel instante suspendido entre la vida y la muerte. No es imaginación, es ella. Es la certeza de que cuando recordamos a los muertos, ellos también nos sienten. Tal vez alguien, en este mismo instante, esté buscando una señal, y esto pueda serla.